Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con el acontecer de la economía en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Comenzamos. Justamente en América Latina, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil realiza la 24ª edición de la Feria de la Reforma Agraria en el estado de Alagoas. Hoy en nuestro contexto revisamos la situación del oro, el cual ha mantenido una tendencia alcista durante 2025. En Economía 360, integrantes de la Organización de Cooperación de Shanghái han acordado crear un banco de desarrollo propio. Comenzamos hablando de nuestro continente en Brasil porque el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra realiza la 24ª edición de la Feria de la Reforma Agraria en el estado de Alagoas, noroeste de ese país. Momento importante del diálogo entre el campo y la ciudad. Pero vamos a ver más detalles en la siguiente historia de nuestros corresponsales André Vieira y Sebastián Soto. Hace más de 2 décadas, la Plaza de la Facultad en la ciudad de Maceió, capital del estado de Alagoas, es sinónimo de ocupación campesina. Ahora en 2025 recibe la 24ª edición de la Feria de la Reforma Agraria del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que este año cuenta con más de 100 familias que traen a la ciudad 350 toneladas de alimentos sanos, libres de transgénicos y sin agrotóxico. Doña Nalva es una de las feriantes. Ella vende naranja, yuca, plátano. Más que comercializar, ella está reafirmando que si el campo no planta, la ciudad no come. Hace más de 10 años que participo en la feria y es muy importante porque divulgamos nuestra producción. Hay muchas personas que piensan que los sin tierras somos flojos y violentos y por eso en esta feria demostramos lo que significa ser un sin tierra. En el país que más consume agrotóxicos en el mundo, comer bien es un acto político. Givanete no perdió la oportunidad y llevó diferentes alimentos producidos de forma agroecológica. Es algo bueno. Como dicen que no tiene agrotóxicos, es algo bueno para la salud. Muchos de los que están aquí son asentados. Otros están acampados exigiendo tierra para producir comida de verdad. Leandra es parte de una de las 5.000 familias que hace más de una década presionan para que una antigua industria de caña de azúcar sea destinada a la reforma agraria, pero están frente a lo que podría ser el mayor desalojo de la historia del estado de Alagoas. Estamos viviendo un momento difícil porque hay una amenaza de desalojo y las familias están asustadas. Algunas desesperadas porque no tienen a dónde ir. Por eso, intentamos mantener la calma y en este momento nuestros coordinadores están un poco fragilizados porque ven el desespero y la lucha de los padres de familia que están atravesando esa situación. Algo que también nunca falta en las actividades del MST es la solidaridad con los pueblos que resisten a las amenazas de un enemigo común. Comprendemos que la lucha de todos los pueblos de la región, la resistencia de los palestinos, de Venezuela y de tantos otros que se encuentran en ese proceso permanente de lucha y resistencia es esencial, porque nuestros enemigos son los mismos. El capital que ha devastado, ha destruido, ha generado hambre y guerras. Ese es el enemigo común. Y cada noche hasta el próximo sábado, la cultura también ocupa la plaza pública junto a la feria, con el Festival del MST por Tierra, Arte y Pan. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. En otro escenario, este jueves, jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se movilizaron en varias ciudades de ese país para rechazar el proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. También denuncian el incumplimiento del gobierno en la devolución del IVA. En Quito, los manifestantes se concentraron
frente a la Asamblea Nacional, mientras que en otras provincias lo hicieron frente a gobernaciones y sedes regionales del instituto. Advierten que la iniciativa del presidente Daniel Noboa podría convertir al Banco del IES en un instrumento político y financiero, debilitando así una institución construida con años de aportes de los trabajadores. Entre sus principales demandas destacan mayor transparencia en la gestión de fondos, garantías para las pensiones actuales y futuras y la participación de los afiliados y jubilados en decisiones que afectan la seguridad social del Ecuador. Trabajadores de Panamá rechazan las políticas del gobierno y la catalogan de neoliberales debido a que generan pobreza y desigualdad. En un comunicado, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá condenó las medidas de la administración de Mulino y aseguran que 1 de cada 5 panameños vive en pobreza extrema, principalmente población originaria. El gremio destacó que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas como educación, salud, alimentación o transporte. El sindicato asegura que lucha por los derechos sociales, económicos y laborales. También defiende los derechos de los panameños a una democracia participativa e incluyente que permita un verdadero desarrollo económico de ese país. Una sequía sin precedentes de 36 días, el cierre del Banco Estatal de Crédito y el fantasma del Mercosur tienen al borde de la crisis al sector arrocero panameño. Productores que ya enfrentan costos exorbitantes y una rentabilidad casi nula alertan que estas medidas los encaminan hacia la desaparición y ponen en jaque la seguridad alimentaria en un país que consume 10 millones de quintales de arroz al año. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Es el cántico que rezó Arlín, una productora de Chepo, ubicado a 1 hora de la capital canalera, quien por este año no vio una gota de lluvia caer en su parcela de arroz durante 36 días seguidos, algo inédito que encarna el riesgo del cambio climático en los productores panameños. En Fenómeno del Niño en el 2023, lo máximo que no llovió en un periodo prolongado fueron 18 días en esta época. Este año llegamos a 36 días, lo cual es el doble de un fenómeno del Niño. Entonces, ahí ya ves que tenemos ciertos retos con lo que viene siendo el cambio climático, porque realmente nosotros nunca habíamos visto 36 días sin lluvia. Pero este es solo uno de los frentes abiertos. Los altos costos, la poca rentabilidad y la falta de tecnología siembran un panorama de incertidumbre. Un escenario agravado por la falta de inversión estatal y el cierre del Banco de Desarrollo Agropecuario, materializado por las políticas de recorte del gobierno de José Raúl Mulino. Los gobiernos lo cogen como botín político para ayudar a sus amigos y empezaron a financiar millones de dólares y acabaron con el banco. Pequeños productores dejaron de recibir el apoyo del Banco de Desarrollo, pero es necesario que nosotros volvamos a crear un banco de fomento. En el sector arroz te podría decir que todavía estamos produciendo 103 quintales por hectárea. El costo de producción de Panamá es muy alto. El costo de la maquinaria en Panamá es muy alta. Y eso nos hace a nosotros como productores no ser competitivos. Además de los altos costos, los productores tienen que competir en desventaja con los grandes intermediarios que inundan el mercado de importaciones. Un temor que se extiende a la reciente adhesión en curso de Panamá como país asociado al Mercosur. Tenemos un agente externo que nos ha deprimido el precio. ¿Qué es el agente externo? Las importaciones que se han estado dando fuera de cadena, las importaciones que se dan en tiempos de cosecha. Entonces nuestro mercado no está estable y eso ha hecho que el precio se haya deprimido enormemente. ¿Y quién puede hacer una inversión tan grande si el precio no dan los números? A una vez que se habla de Mercosur, enseguida se hizo unas importaciones de Uruguay. Ahora el mismo gobierno está haciendo una importación desde Brasil. Entonces, definitivamente el sector arroz está muy preocupado. Nosotros sentimos que el gobierno no nos ha tomado en cuenta para las decisiones y yo siento que va a ser una dificultad. Si estamos para desaparecer porque el clima no nos lo permite, vamos a desaparecer más cuando estos tratados lleguen a su fin. Panamá es uno de los mayores consumidores per cápita de arroz de Latinoamérica, con un promedio de 10 millones de quintales al año.
Sin embargo, la producción local lucha por ser rentable. Hace 20 años, más de 3.500 productores dedicaban su vida al grano. Hoy apenas quedan 2.000. Señores, asegurar el arroz de su país es lo más importante. Desaparecer a los productores de arroz es desaparecer la seguridad alimentaria de nosotros, de Panamá. El panameño le puedes cambiar cualquier cosa en un plato, pero si le cambias el arroz, tienes problemas. El llamado de alerta al gobierno es claro. Piden políticas de Estado que protejan al sector agropecuario, que emplea 295.000 panameños, 140.000 de ellos solo en la producción de arroz. Reca Chandiramani, Telesur, Ciudad de Panamá. Con esto vamos a una breve pausa y al regreso a nuestro contexto revisamos la actual situación del oro que ha mantenido una tendencia alcista durante todo 2025. Los datos a la vuelta. Ya venimos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. Hoy en Contexto hablamos del oro porque para 2025 el precio del metal dorado ha tenido una tendencia alcista llegando al precio histórico de $3.547 por onza. En lo que va de año el preciado metal ha ganado más del 30% del valor, esto impulsado por factores macroeconómicos en medio de una creciente demanda de refugio seguro. Pero vamos a ver más detalles en el siguiente material. Los precios del oro se alzaron significativamente recientemente, ya que los inversores buscan activos refugio ante la perspectiva de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Durante la sesión asiática, el precio del oro al contado en Londres se acercó brevemente a los $3.547 estadounidenses por onza durante la jornada, mientras que los futuros del oro en la Bolsa Mercantil de Nueva York superaron brevemente los $3.616 estadounidenses por onza, ambos máximos históricos. En este contexto, un informe reciente publicado por analistas de Morgan Stanley proyecta que la Fed anunciará un recorte de tipos de 25 puntos básicos en su reunión de septiembre, seguido de otro recorte antes de fin de año. Los datos históricos indican que en los 2 meses posteriores al inicio de un ciclo de recorte de tipos por parte de la Fed, el oro y la plata suelen experimentar aumentos significativos, con un aumento promedio de los precios del oro de aproximadamente un 6%. En la misma línea, la reciente postura moderada del presidente del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha reforzado considerablemente las expectativas de un recorte de tipos en el mercado, lo que ha provocado el reciente aumento de los precios de los metales preciosos. La tendencia alcista del precio del oro se debe a la alta demanda que ha tenido en medio de las tensiones económicas y geopolíticas, lo que ha generado la política económica implementada por Estados Unidos desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. ¿Qué implica eso? Pues un refugio seguro o una burbuja en gestación. Es la pregunta. Vamos a ver más detalles. El año 2025 ha sido testigo de un repunte extraordinario en el precio del oro, un metal que históricamente ha sido la brújula de la estabilidad en tiempos de incertidumbre. Su ascenso a máximos históricos ha capturado la atención de inversores y analistas por igual, llevando a muchos a preguntarse si estamos presenciando el fortalecimiento de un refugio seguro por excelencia o, por el contrario, los primeros indicios de una burbuja financiera a punto de estallar. La principal fuerza detrás del espectacular desempeño del metal dorado este año radica en una combinación de factores macroeconómicos y geopolíticos. Las tensiones geopolíticas que persisten en diversas regiones del mundo han sido un catalizador crucial. En momentos de conflicto o inestabilidad política, los inversores tienden a buscar activos que no estén directamente ligados a la salud de una economía o moneda específica. Hay que destacar que el oro, con su milenaria historia como depósito de valor, cumple perfectamente este rol, atrayendo capital que busca seguridad ante la incertidumbre global.
No es un secreto que cuando el mundo parece tambalearse, la gente recurre a lo que ha funcionado por siglos. Y ante todo ese escenario en China se dispara el comercio del oro a medida que los precios alcanzan máximos históricos. Para las joyerías, este hecho ha provocado un aumento de la actividad comercial en la municipalidad de Shanghái, en el este de China. Un ejemplo de ello lo vemos en una tienda de recompra de oro de la ciudad. Multitudes de residentes hicieron fila para cobrar sus tenencias. Muchos se marcharon con comprobantes de liquidación en mano, mientras que otros optaron por desprenderse de solo una parte de su oro, apostando a que los precios podrían subir aún más. El alza en los precios del oro también ha traído a nuevos compradores, algunos inversores motivados por la mentalidad de comprar caro, no barato, pues ha incrementado sus compras. Cuando compré, el precio era de poco más de 600 yuanes por gramo con descuento. Aún me quedaban unos 20 gramos. ¿Por qué no los vendieron todos de una vez? No los vendí todos de una vez, porque temo que los precios podrían seguir subiendo. En los últimos días hemos visto más compradores en comparación con la última caída de precios, alrededor de un 10% más. Y es que los nuevos máximos históricos en el precio del oro se atribuye también a las compras récord de bancos centrales. El Consejo Mundial del Oro confirma que el impulso del precio está muy vinculado a las compras estatales. En los últimos 12 meses, los bancos centrales en todo el mundo han adquirido más de 700 toneladas de oro, lo que refuerza la percepción del metal precioso como refugio seguro. China lidera esta tenencia, ha multiplicado por 6 sus reservas desde el año 2000, alcanzando oficialmente las 2.292 toneladas para finales del primer trimestre de 2025. Polonia es por ahora el mayor comprador estatal del año en curso, con más de 48 toneladas adquiridas. A esta tendencia se suma las reservas de oro de Alemania, que se ha disparado también. Según el Bundesbank, alcanzaron los 270.000 millones de euros a finales de 2025, 69.000 millones más que el año anterior. Pero esto no es todo. Expertos del grupo de banca de inversión y de valores Goldman Sachs estimaron que el precio del oro podría llegar a los $5.000 la onza si la independencia de la Reserva Federal se ve afectada tras la presión que está ejerciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la institución. Destacaron en un informe que un escenario en el que se menoscaba la independencia de la Reserva Federal probablemente provocaría una mayor inflación, una caída en los precios de las acciones y los bonos a largo plazo y una erosión de la condición del dólar como moneda de reserva. Manifestaron que el oro es una reserva de valor que no depende de la confianza institucional y agregaron que si el mercado privado de bonos del Tesoro estadounidense se inclina hacia el oro, es por ello que el metal, repito, podría llegar a cotizarse en $5.000 la onza. Vamos a Economía 360 hablando de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái que han acordado crear un banco de desarrollo propio. La medida busca impulsar la cooperación entre los Estados miembros en economía y seguridad, dándole también un golpe a las instituciones financieras de Occidente. Tras suscribir la declaración de Tianjin, la organización podrá, en un primer paso, hacer una emisión de bonos conjuntos, la creación de una infraestructura propia de pagos y depósitos, así como la construcción de un banco de proyectos de inversión conjuntas. Esas iniciativas, por las que Rusia aboga, permitirán aumentar la eficacia de los intercambios económicos y protegerlos de las fluctuaciones de la coyuntura externa. El gobierno de Corea del Sur denuncia la detención arbitraria de 450 trabajadores que operaban en las empresas surcoreanas Hyundai Motor Company y LG Energy Solution en Georgia, Estados Unidos. El canciller surcoreano Lee Jae-won expresó que las acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos muestran preocupación y pesar. Lee Jae-won declaró que no se justifica las acciones de Washington y esto va en contra, dice, de los derechos de las empresas que invierten en la economía norteamericana. También señaló que tomará medidas necesarias para abordar el caso.
Y como parte de la intensa agenda que desarrolla China, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, este viernes sostiene una reunión con 77 representantes de empresas asiáticas interesados en establecer o ampliar de alguna manera su presencia en la mayor de las Antillas. Durante su intervención, el jefe de Estado explicó a asistentes el compromiso histórico entre La Habana y Beijing, que en 65 años de amistad ha establecido sólidos nexos, cuya piedra angular son las relaciones interpartidistas. Cuba ha logrado desarrollar nuevas modalidades de negocios y cooperación en sectores priorizados como la producción de alimentos, la energía y la ciberseguridad. Esto pese al ilegítimo bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Washington contra la isla y denunciando nuevamente ante esta audiencia. Empresarios ratificaron allí el interés en Cuba y todas las ventajas que ofrece al contar con una mano de obra experta, entrenada, comprometida y sólidamente formada. Y al sur de Pakistán se encuentra la mega ciudad portuaria de Karachi, el centro financiero del país, el cual se extiende a lo largo de la costa árabe. Pese a esto, un grupo de madres mezcla un plato de sémola en un intento por frenar la desnutrición que afecta a casi 1 de cada 2 niños. Según la última encuesta nacional de desnutrición realizada en 2018 en la provincia rural de Sindh, el 48% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición y el otro 20% emaciación, un estado más grave. Para mitigar esta situación, trabajadores sociales han educado a las madres sobre ingredientes ricos en nutrientes, además de disipar mitos sobre los alimentos. Tienen acceso a huevos locales de las gallinas de su pueblo. Y la sémola restante cuesta unas 50 rupias. Mezclada, proporciona suficiente comida para una semana. Para un niño de 6 meses, 1 o 2 cucharadas al día son suficientes, lo que supone un suministro semanal por tan solo 50 rupias. Los matrimonios precoces, los embarazos repetidos y la anemia son algunos de los principales factores que contribuyen, ya que más del 45% de las mujeres la padecen. Por lo tanto, si una madre tiene anemia o embarazos frecuentes y repetidos, generalmente esperamos que nazca un niño con bajo peso. Y ese niño con bajo peso tiene mayor tendencia a desarrollar desnutrición, debido a otros factores que contribuyen, como la propia pobreza. Con una población de 55 millones de habitantes donde los métodos anticonceptivos son considerados tabú, las familias numerosas son la norma, por lo que las clases de cocina, desarrolladas por UNICEF, han beneficiado a 3.500 madres pakistaníes. Vamos ahora a ver indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas marca $60.96, una caída de $1.52 al cierre de la jornada. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica con $65.60, también una baja de $1.39. Y el crudo promediado por la cesta OPEP marca una caída un poco menor, de 62 centavos, marca hasta el momento $71.32 al cierre de esta jornada. Así finalizamos esta emisión de Impacto Económico, www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, incluyendo el económico, las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.